Emanuel y yo el día de hoy tenemos un outfit peculiar porque últimamente nos gusta vestirnos con temáticas. Estamos vestidas de nuestras almas maters en Venezuela. Bueno, la urbe no fue mi alma mater, porque estudié 2 semestres, pero cuenta la intención. ¿Y tu suéter? Mi suéter es de mi colegio de toda la vida, hasta que me vine a vivir a Ecuador. Y bueno, estamos muy patrióticas el día de hoy. Welcome. Ellas valen. Ella es Emma. Y esto es Velas Ve, un increíble podcast hecho con mucho amor y mucho cariño y comprensión y ternura. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. No les damos tanto intro porque de verdad que tenemos muchas cosas hay que hablar. bastante. O sea, Y aparte ya leyeron el título, así que me imagino que se pueden imaginar por qué camino estamos transitando. pero de manera igual, recuérdales, ¿Qué se siente ser venezolano en el siglo XXI? un gran tópico, un gran tema que muchos en este momento se pueden sentir identificados. Entonces, comencemos hablando de historia. Manuela es una mujer fanática a la historia venezolana. Yo, en cambio, no. Yo tengo una obsesión. Realmente no es algo que yo quise que fuera así, solamente pasó y ya. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas muy buenas. Entonces, Manuela va a contar cómo llegó la desgracia a nuestro país. ¿Cómo tocó la puerta de Venezuela, un país que estaba encaminado a ser potencia mundial gracias a su petróleo y sus riquezas naturales? Okay. Y aquí es donde hablamos de un nombre que probablemente todos conocen, y ese es el de Hugo Chávez. ¿Quién era Hugo Chávez? Bueno, Hugo Chávez fue un... A mí no me mires, yo te dejo la exposición aquí a ti con diapositivas y todo. Yo soy la alumna que dice, buenos días, mi nombre es Valentina León y el día de hoy vamos a exponer esto. Ya las dejo con mi compañera y la compañera taca. Muchas gracias. Hugo Chávez fue un caudillo militar que realmente en sus épocas de rebeldía fue metido preso en Venezuela, pero lamentablemente luego lo sacaron de la cárcel porque estaban liberando a todos los presos políticos y luego salió con su discurso de que él quería ser el salvador de la patria porque en ese momento Venezuela estaba pasando por un momento económico un poco de crisis, por así decirlo. Existió el Caracazo, que en verdad fue muy fuerte, que fueron una serie de protestas que hubo en Caracas, y básicamente después de eso Chávez le lavó la cabeza a todo el mundo y se hizo presidente de Venezuela luego de dar un golpe de Estado. Fallido, pero luego logró hacerse presidente de la República, lamentablemente. Y bueno, eso es un poco de contexto. Para los que creen como que, bueno, yo estoy viendo un podcast o estoy viendo una clase de historia de Venezuela, esto es para darle un poco de contexto de por qué estamos hablando de esto. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene una de las mayores dictaduras disfrazada en democracia en este siglo y es bastante fuerte, ha causado un pocotón de cosas y lo que ha causado que a nosotros nos ha afectado de primera mano es la ola de migración de personas venezolanas a países vecinos o países europeos o, bueno, infinidad de países, porque creo que hay venezolanos hasta en Japón, África y en la Cochinchina. Ahí tú ves, haces así y por lo menos tienes a un venezolano. Y todos hemos migrado gracias a esta problemática que sucede en nuestro país y por eso queremos hablar de ello, porque creo que hay muchas personas que se van a sentir identificadas y pues también vamos a hablar como un poquito de humor, las cosas que vivimos. Que por ejemplo, ¿cómo tú vivías las elecciones? Bueno, realmente lo que pasa es que Venezuela es un modelo socialista, dictador, dictatorial. ¿Y qué pasa en una dictadura? Pues nunca hay elecciones libres. ¿Y qué pasaba en las elecciones? La gente salía a votar con la ilusión más grande del mundo de poder salir de este problema y luego nos sentábamos a las 6 de la tarde y una ingrata que gracias a Dios ya no se encuentra con nosotros en este Chama, planeta, qué feo, no lo no me digas. interesa, una ingrata que ya no se encuentra en nuestro planeta, decía, tendencia irrevocable, con 27.980.000 votos. El candidato Hugo Chávez Frías,
presidente de la República de Venezuela, el periodo 2000 tal al 2000 no sé qué. Buenas noches. Y nos tenían literalmente desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la madrugada contando votos, pero no eran contando votos, amigos, ellos estaban haciendo la tramoya del siglo, trampa. Cabe destacar que en Venezuela no hay elecciones libres desde que ellos están en el poder, Sí, básicamente. siempre se iba la luz, siempre pasaba algo. O sea, decían, ay, se perdieron unos votos. Ay, bueno, pero igualito, si contamos lo que tenemos, gana Frenito. En Venezuela pasan Con- cosas tan horribles que literalmente a gente que no está viva, literalmente, agarran su cédula y la ponen como si hubiera votado por el chavismo. El chavismo, eso no es de Dios, amigos, eso no es de Dios. Pero bueno, en fin. El punto es que, por ejemplo, yo vivía las elecciones, a mí, en verdad, yo vivía las elecciones de una forma muy X, porque mi familia nunca fue como que muy así, que hablaba mucho de la política y todo ese tipo de cosas. Mi familia, aparte de mamá, eran como que, bueno, ajá, sí veían las noticias y todo ese tipo de cosas, pero no era como que se ponían a llorar algo, sino que era como que, ah, Yo sí. ganaron otra vez estos huevones, ¿qué más vamos a hacer? Y la familia de mi papá, en verdad, yo no escuché a mi papá hablar de política hasta que fui grande. Y no es porque quizás no hablara, sino que no es como un tema que él tuviera mucha afinidad. Sin embargo, cuando crecí me di cuenta que sabe mucho del tema y pues bueno, o sea, es como que para mí era como que, o sea, era como que no era X, pero pues como que ya nosotros íbamos con el pensamiento de van a hacer trampa, van a ganar estos huevones, entonces, ¿qué más se va a hacer? ¿Cómo vive un país la muerte de un líder socialista? Realmente esta es una pregunta que probablemente nadie les ha hecho en su vida, pero nosotras se las vamos a contestar, porque créanme que fue traumático para todo el mundo. Empieza tú. Bueno, es que Manuela dice que es traumático. En verdad es que para mí, antes de que yo creciera, la política a mí me daba muy igual. Pero yo me acuerdo que yo estaba en ballet, tenía como 10 años, 9 años, y salí de ballet y eran como las 6 de la tarde y me monté en el carro con mi mamá y mi mamá empezó a poner las radios porque todo el mundo le empezó a decir, ¿viste que se murió el presidente? Y todo el mundo quedó como que, ¿qué? Y después llegué a mi casa, fue bien heavy porque hay cosas que quizás tenga que omitir, pero tenía una persona close que pues le importaba mucho la vida de ese ser y yo lo consolé a pesar de que prácticamente toda mi familia estaba muy feliz porque ese ser se hubiera... es muy feo lo que estoy diciendo, pero no era como por maldad, sino porque todo el mundo pensaba que íbamos a librarnos de algo, pero no pasó eso. Entonces, un poco tétrico la cosa. Realmente la figura de un líder socialista en un país está tan adoctrinada, por así decirlo, que al morirse dicha persona es como que el país te queda en el limbo, no sabes qué va a pasar, porque es como que el fin de un mal, porque es literalmente como si se muriera, no sé, una bruja que le ha hecho brujería toda tu vida a tu familia, por ejemplo. Es como que sientes que te vas a liberar de algo, pero es una bruja, o sea, ella utiliza magia negra, por lo tanto, tiene otra gente que es mala atrás de ella. Entonces no sabes qué es lo que va a pasar. Yo me acuerdo que eso fue tipo 6 de la tarde que dieron la noticia de que él se había muerto. Y luego salieron teorías de que él se había muerto antes, pero no lo habían dicho por X, Y, Z, porque estaban intentando organizar nuevamente, valga la redundancia, la organización del tema del chavismo en Venezuela, y por eso no lo habían dicho antes. Yo creo en esa teoría. Yo también la creo, y también creo que él no se murió por causas naturales, sino que fue inducida, por eso ya va mucho más allá. No, yo sí creo que haya sido por causas naturales, solo que No, yo ellos no. planearon todo. O sea, yo fielmente creo que no se murió el día que dijeron que se murió. Pero no, yo no creo que haya sido por causas Tenían naturales. O sea, todo muy cuadrado, de verdad. sí es cierto que él tenía cáncer y todo, pero va más allá, por eso les digo, eso es otro tema. Y 6 de la tarde anuncian que él se muere. Yo me acuerdo que el cielo, amigo, se puso gris, todo el mundo, eso era un silencio en todo el país. Y la verdad es que yo me puse demasiado feliz porque cuando pasó todo eso, en la noche salió un ministro de Educación a decir que no había clases como por una semana. Y la verdad es que fue un día muy feliz, de incertidumbre, de miedo, de estrés, de no saber qué va a pasar, todo al mismo tiempo, pero en resumen, que ese individuo haya dejado esta tierra no nos benefició en absolutamente nada, sino que desde ese momento toda Venezuela se empezó a ir más al precipicio de lo que ya estaba Sí, porque antes. todo el mundo tenía esperanza de que no, que tal, que... Es mentira. O sea, el problema, él era el problema. El Pero, principal problema.
detrás de ese problema había más problemas, entonces era una historia sin fin que nunca se iba a acabar. Por eso yo decía la organización chavista, porque es lo que la gente me pregunta, como que, ¿por qué no exterminan a Nicolás Maduro? Y yo digo, es que esa no es la solución, porque se extermina a él, pero va otro, que quizás es hasta peor que él. Es que lo chistoso es que no es acabar con el presidente, porque no, o sea, a veces la gente dice, no, es que ellos son muy estúpidos y tal. ¿Por qué no lo sacan? No son estúpidos, o sea, son literalmente unas un mentes. grupo, eso es un trabajo, una mente, o sea, eso es un grupo de gente que de verdad... Son súper dotados, amigos. Sí. Ellos se hacen los bobos para que la gente se identifique con ellos, pero realmente todo lo hacen a propósito porque en realidad son las personas más inteligentes que han pisado el planeta Tierra, solo que lamentablemente utilizan su inteligencia para hacer el mal y no el bien. Exactamente. Pero bueno, luego que este individuo desaparece, llega una persona que hizo que la vida de todo el mundo se destruyera. Porque uno pensaba que uno estaba mal. Pero en verdad no estábamos mal. Pero no estábamos mal como llegó a pasar. Cuando llegó este individuo, pasaron demasiadas cosas. ¿Qué fue? Ya los cortes de luz ya habían. Pero el problema de los cortes de luz no fue lo primero tan grave, sino la escasez de Venezuela en ese momento. Ustedes pueden creer que tú ibas a un supermercado y tú no te podías llevar 2 patas de dientes. Porque todo te lo racionaban y con tu número de cédula tú nada más te podías comprar una pasta de dientes, un rollo de papel, un paquete de arroz, un paquete de leche, así. Porque como no había, tenían que regular la cantidad de cosas que la gente pudiera comprar. O sea, así tú tuvieras el dinero para comprarlo, no lo podías comprar. Y no había porque, pues, obviamente el comercio internacional empezó a bajar muchísimo. Obviamente llegó al poder una persona que no tenía ni idea, que se la sacaron de... Agarraron una mata, encontraron aquí, ¡ay! Tú. Pero es que miren, no les dimos contexto. La cosa fue que cuando Chávez estaba enfermo, él literalmente en cadena nacional, que fue la última vez que él habló al pueblo venezolano, dijo, si yo me llego a morir, ustedes denle su voto a Nicolás Maduro. Y lamentablemente en ese entonces Chávez sí tenía apoyo, porque era de esas personas iguales a Rafael Correa, tienen su apoyo. Lamentablemente, repito, de gente que en verdad no tiene 3 dedos de frente o no tiene 5 neuronas en la cabeza. Entonces votaron por Nicolás Maduro, él se hizo con la presidencia y realmente Nicolás Maduro, antes de ser vicepresidente de Venezuela, porque él era el vicepresidente en ese momento, era literalmente chofer de bus. Ese era su trabajo, o sea, una persona que no tenía estudios, que no tenía experiencia, que no tenía negocios, no tenía nada, ni la más mínima idea de cómo manejar un país. Y algo que Emanuel y yo hemos hablado mucho es que como que intentan romantizar demasiado su historia, de que vienes de abajo y tal y todo, y por eso y llegó a ser presidente, y es algo como que no lo romanticen, eso no es cuestión de aplaudir, o sea... Porque no es una persona que se trabajó hasta donde está hoy en día, simplemente se victimizan, que eso es lo que criticamos nosotros del socialismo y de todos los líderes socialistas, que se victimizan de haber nacido pobres y de no haber tenido nada, de no haber tenido que comer y se victimizan, pero realmente llegan al poder, se ven con tanto que se corrompen y ahí es donde nace la corrupción, porque no saben qué hacer con tanto, no lo saben manejar. Exactamente. Pero bueno, entonces llega esta crisis, la crisis de 2013. Realmente era bastante heavy ver tú en redes sociales cómo había gente que bachaqueaba. ¿Qué son los bachaqueros? Bueno, los bachaqueros son personas que compraban los ciertos productos de primera necesidad que en ese momento no podías comprar, como dice Manuela, más de 2 o ese tipo porque había una escasez en ese momento. Entonces ellos aprovechaban que ellos tenían la opción de, no sé, viajar a Colombia, comprar todos estos productos y lo vendían 4 veces más caro. O sea, literalmente era tráfico de alimentos. En Venezuela se llegó a hacer tráfico de alimentos, como tráfico de estupefacientes, pero con los alimentos, que claramente era ilegal por la situación que estaba viviendo el país, pero ¿en qué cabeza cabe que en un país sea ilegal vender alimentos porque realmente en el país no se consiguen? O sea, es una locura, o sea, es algo que te lo dicen y tú dices, qué estupidez, no, pero pasó. Y lo peor es que tú ahí en ese momento tenías 3 alternativas. La primera,
calarte una cola de un día completo O incluso más. O incluso más para comprarte 2 pastas dentales. Para una familia de quizás un pocotón de personas, porque si no tenías que ir con cédula de todo el mundo, de Dígame, verdad. O sea, 4 personas. tétrico. O comprar los bachaqueros más caros, o si eras un grupo privilegiado, que por lo menos mi familia un punto lo llegó a hacer, porque pues tenían ciertos privilegios, te traías tú mismo las cosas de afuera y no tenías que padecer nada. Sin embargo, ese grupo es una minoría y la mayoría le tocó o comprarle a bachaqueros o hacer las colas de más de 24 horas afuera de un supermercado, de ir al súper a las 4 de la mañana a hacer una cola y probablemente irte 6, 7 de la noche para que te den 2 pastas de dientes para tu familia de 6 personas, que 2 pastas de dientes les duran una semana. Sin embargo, salieron varias cosas chistosas de esta ocasión. Primero, el video de Vanessa Senior. Quiero 4 pastas de dientes, yo no quiero 2. Yo tengo 4 carajitos, 7 muchachos y 7 amigas putas que se quieren cepillar la boca. Yo quiero 4 pastas de dientes. Entonces, que me busquen a la policía y me busquen a todo el mundo, porque yo en Venezuela no me puedo llevar 4 pastas de dientes. De verdad que yo les voy a decir algo. Estos son momentos de la cultura venezolana. Ese video a mí me... a mí yo nunca lo voy a olvidar. Es algo... Ya va, yo quiero decir algo. Cuando estábamos hablando de pastas de dientes en mi cabeza, lo único que estaba era el video de ella, por si acaso, solo que yo no lo quería decir. Por eso yo te digo. Entonces, o sea, y más videos salieron icónicos de la gente y tal, y salieron demasiados memes. O sea, de verdad que... Los venezolanos tenemos la característica de que todas las situaciones de desgracia las manejamos con humor, y por eso en algún momento fuimos las personas más felices del mundo, literalmente tenemos ese récord ganado, y yo creo que lo seguimos siendo a pesar de todo. Creo que nosotros tenemos los mejores comediantes, y O es sea, por eso mismo. Sí, de verdad que toda situación de desgracia en Venezuela se maneja con humor, y por eso es que todavía tenemos salud mental, amigos. Pero bueno, amigos, algo bien heavy, a mi mamá, o sea, yo me pongo a pensar, y a mi mamá le tocó un momento de escasez porque con mi hermana, que en ese momento no había pañales. Eso Dios, fue bien tétrico. Díganme, los niños recién nacidos, no había leche para hacerles los teteros. Pero era una cosa inhumana. Bien que heavy. Realmente nos reímos y todo, pero obviamente es un tema demasiado delicado, que lo estamos hablando para que las generaciones tengan conciencia de lo que significa escoger un gobierno socialista hoy en día. No es nada bueno, créanme. Está subiendo. A raíz de todas estas situaciones, de que realmente no había comida, no había agua, no había luz, empezaron las marchas en 2014. O sea, un año después de que se muere Chávez, empezaron las marchas masivas en Venezuela, que las más famosas o más conocidas a nivel internacional se dieron en Caracas. Nosotras somos de Maracaibo. Y no estuvimos en Caracas para vivir eso como en la vida real, en vivo, pero obviamente vivimos en el país y sabemos la cantidad de horroridades que se cometieron en esas marchas. Pero en todas partes hubo marchas, la verdad. Sí, pero las más heavies fueron en Caracas. En Venezuela, como repito, gobierno socialista, no hay libertad de expresión. Si tú quieres salir a marchar por tus derechos porque no tienes leche para darle a tu hijo recién nacido y no estás de acuerdo con la situación que se está viviendo en el país, ¿qué haces? Tú convocas una marcha pacífica para manifestarle al gobierno que de verdad no estás de acuerdo con las cosas que están pasando, y eso me parece que está totalmente bien, porque si tú vives en un país democrático, tienes todo el derecho de expresar tu descontento con ciertas cosas que haga tu gobierno. Pero en Venezuela no había esa libertad, y los militares se ponían del lado del gobierno y en contra del pueblo. Entonces utilizaban todas sus armas y toda su fuerza para arremeter en contra de, normalmente los que salían a marchar eran chamos de 18, 19 años universitarios, que la única defensa que tenían era un escudo de cartón en contra de perdigones, bombas lacrimógenas, tanquetas y un montón de cosas horrorosas. Y en eso, amigos, está inspirada la película Simón, que si no se la han visto, yo se las recomiendo ver. No se trata de las marchas, sino se trata de la vida de los chamos después de las marchas, porque, o sea, pasó las marchas, pero tú dices, ¿qué pasó después? Con todas esas personas que padecieron ese tipo de cosas. Y a mí me encantó, yo lloré demasiado, entonces si pueden, tienen la oportunidad, está en Netflix, mírenla, porque es una joya de película. Y también existieron los paros de trabajadores, paros de universidades, paros de colegio, y nosotros podíamos pasar sin clases un mes, y nos atrasábamos, y no habían clases, y nadie iba al colegio, y nadie iba a la universidad. La gente en Venezuela, antes, no sé si pase ahora,
era muy complicado como que avanzar en tus carreras universitarias porque siempre habían paros. No, ahorita no. Pero hay algo que, o sea, en mi colegio llegó a haber como paros como una semana, pero ya después era el colegio estaba abierto, daban clases y el que quiera ir va. Y si no, pasamos las tareas por WhatsApp. Mi papá era tan necio, porque es que no hay otra palabra, mi papá era necio, que él no me dejaba faltar nunca al colegio. Y había esas marchas y esas vainas, él no me dejaba faltar. Ay, no. Él decía, igualito tú vas. No, yo no iba. Y, eso ninguna de mis amigas del colegio iba, y así. Ahí con 3 coñitos. Y a mí mi papá no me dejaba faltar, chama. Porque también otra cosa es que, mi colegio quedaba súper cerca, entonces quedaba como una cuadra. Mi colegio también quedaba una cuadra en mi casa y mi mamá no me dejaba ir. No, mi papá sí, decía, si pasa algo yo te busco. Y habían veces que estabas en el colegio y te mandaban a tu casa porque pasaba algo. O sea, eran cosas así, que de verdad era horrible. Pero eso era ya cuando estaba muy grave. Pero hubo un punto donde ya no estaba tan grave, donde no había marchas, pero la gente le daba mucho miedo salir. Entonces, ese punto, obviamente, las instituciones, si no tienen aprobación del gobierno, no pueden parar sus clases, porque, pues, o sea, no tienen aprobación del gobierno, entonces no pueden justificar falta de clases. Pueden justificar que no tienen alumnos, pero no pueden justificar falta de clases. Y el gobierno nunca va a admitir que hay un problema. El gobierno decía, no, estos son unos terroristas porque están contra su país. Pero igual, estos son unos terroristas, pero igual todos tienen que funcionar igual como está. Y es como que... Otro evento, otro momento de la cultura venezolana es que en el momento de las marchas y todo eso, nosotros hacíamos 3 cosas infaltables. Número 1, colocar el hashtag SOS Venezuela en todos lados. En las calles estaba escrito SOS Venezuela con graffiti. Yo vivía en un edificio en el piso 9 y yo desde mi casa veía en la calle escrito SOS Venezuela. Número 2, tu gorra de la oposición con 7 estrellas en la bandera tampoco podía faltar. Y número 3, ¿cuál era el número? Ay, no sé, era nada más. Yo era y que yo me voy a vestir. El día de las marchas tú te vestías blanco y decía así. Stop. El número 3 era el cacerolazo. Ay. Horas de cacerolazo, 8 de la noche. Todo el mundo agarraba su olla y le empezaba a dar esa olla con una cuchara. Y eso se escuchaba en toda la cuadra, en toda Maracaibo. Y a mí no me dejaron cacerolear hasta que yo le tuve que jalar para que me dejaran cacerolear. O sea, teníamos que buscar alternativas para manifestarnos y que no nos maten. Y desde nuestra casa dándole una olla no nos podían ir a matar, ¿me entienden? Pero bien, o sea, chévere no, era bien chistoso, la verdad. Son momentos, como les digo, de la cultura venezolana. Entonces todo esto pasa y obviamente o sea, muchas personas ya no quieren vivir en el país, muchas personas buscan cómo emigrar y en 2014, creo que fue aproximadamente, empezó la primera ola de migración. Migraron muchas personas que estaban en la universidad, que pues se sintieron mal, sintieron que no podían progresar. Empresarios se llevaron sus empresas. Empresarios que empezaron a cerrar muchos negocios en Venezuela. Sí, entonces eso fue bien tétrico y bien heavy. Y era algo bien chimbo porque me acuerdo que desde que uno empezó como tercer año, o sea, tercer grado, que tercer, cuarto grado para nosotras, ya mínimo se iban 3 compañeros de tu salón de clases y migraban, o sea, y tú... Compañeros con los que has convivido toda tu vida, porque en Venezuela, por ejemplo, aquí en Ecuador es muy normal que la gente se cambie de colegio a medida que va creciendo. En Venezuela no. En Venezuela el colegio donde tú entras con 3 años es el colegio con el que en donde te gradúas a los 18, 17. Sí, entonces prácticamente tú vas creciendo con esas personas y de repente te dicen, me voy. Usualmente, por ejemplo, en mi caso, mis amigos siempre se iban ya terminando clases, como que los papás decían como que, bueno, termina el año. Esperemos que termine el año y nos vamos. Y era como 2, 3 personas. Entonces, terminaba clase y era que ese día no llorabas porque te ibas a cambiar un HMI, no llorabas porque un amigo se te iba a ir. Y siempre había una despedida y era una vaina hasta todavía en cuarto año, o sea, que yo sí me gradué en Venezuela, hasta todavía en cuarto, quinto año, tú ves esas cosas, porque era la como gente no aguanta. Era así y así y así, eran despedidas tras despedidas, que había un punto donde, por ejemplo, a mí ya no me daban ganas de llorar. Yo era como que yo despedía a la gente y era como que, bueno, chao. Chao, pues, nos vemos. En algún punto de nuestra vida. No, lo que siempre, a mí me dio una profesora que sí decía siempre,
esto no es un adiós. Esto Esto es es un un hasta luego. esto es un hasta pronto, esto es un hasta luego. Y bueno, me dirás que Un hasta luego ya van 5 años. mi y yo, mejor amiga de la infancia no la veo hace 7 años. o sea, miren, yo siempre fui el número 3 en la lista. El número 3, porque mi nombre es Amaya Atencio. Yo pasé a ser la número 2, porque la número 2 de toda la vida se fue. Y yo pasé a ser la número 2, y a mí eso me costaba analizarlo en mi Emanuela, cabeza. ¿tú quieres escuchar algo triste? Mm. Yo era la número 21. Pasé a quinto año como a la número 10. ¿Se dan cuenta? 10. Número, y ni siquiera fue Y eso 20. yo estoy segura que eso le pasó a todos los venezolanos. A todos los venezolanos empezaron con un salón de 40 personas y se graduaron con un salón de 20, 23. de 21, 22. Yo me gradué con un salón de 23 personas. Era increíble. Las promociones antes eran de 140 personas. Y ahorita son chiquitísimas, son súper pequeñísimas. pequeñas. Igualito son los mismos peos con la chemis, o sea, eso no importa que sea chiquita. Pero sí, es algo que en verdad pegó y, por ejemplo, o sea, yo sí me acuerdo que al principio yo lloraba demasiado y tal, y siempre era como que con las amigas tú decías, dime que tú por favor no te vas del país y tal, y uno a veces cuando tus papás medio te decían te vas del país ya te ponías a llorar, ¡no! Desde antes, o sea, yo estuve llorando que me iba del país como por 2 años hasta que me fui, pero fue horrible. Yo tengo historias y todo en mi Snapchat llorando, que decían, yo llorando, y entonces yo ponía que mi mamá no me vea llorando, Dios mío, porque yo no la quiero hacer sentir mal. Te odio, Maduro. Literal, se lo juro que eran cosas así. Ay, no, bien triste, la verdad. Pero nosotros no igual, ajá, nos medio reímos de eso, porque es como que... Sí, o sea, ya que más, como les digo, tomar nuestras desgracias con humor, no podemos hacer nada al Bueno, respecto. Entonces empezaron otros peos. Otro problema más que empezó fue de que se empezó a ir la luz más seguido, pero eso ya se volvió. O sea, nosotros siempre pasamos cosas que se nos iba la luz. O sea, eso era algo En como el que colegio no. siempre se iba la luz. Yo me acuerdo que mi mamá me compró un abanico que no solamente era abanico, sino que era un abanico con luz y con spray de agua. Entonces iba la luz en el colegio, por ejemplo, y tú sacabas tu abanico, lo ponías en tu pupitre, lo prendías y seguías haciendo tu tarea. Eso ya se volvió casi que obligación. En la lista útil es abanico. Pero, o sea, yo me acuerdo de chiquita, yo sí me acuerdo que a mí se me iba la luz. Pero me acuerdo que se iba un ratito, o sea, que si una vez al mes tal, ay, pasó una falla, una cosa así. No. A veces volvía a ser seguido. Yo me acuerdo estando en 6º grado que a nosotros ya se iba la luz todos los días. Pero es que ahí empezó el problema. Porque el problema es que le dejaron de dar mantenimiento a el CUNE. El Guri. El Guri, esa vaina. El Guri es la represa más grande de agua que hay en Venezuela y la que le da electricidad a todo el país, porque la gente es bruta y ellos creen que con una sola represa tú vas a poder solventar la electricidad de un país completo, y si pasa una falla, ¿qué vas a hacer? No tienes otra manera de solventar. El Guri es el único que te puede salvar. Entonces en Venezuela, como los socialistas o los revolucionarios, como me gusta llamarles a mí, se roban toda la plata y no hacen mantenimiento de absolutamente nada del país, y por eso no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay servicios, y por eso en Venezuela todo es gratis. O sea, tú no pagas luz, no pagas agua, porque en un momento no pagabas gasolina, ahorita no es el y tampoco caso. pagabas gasolina porque simplemente no había luz, no había agua y no había gasolina. Y en el momento en que se había gasolina y no la pagabas, eso a ti que te da a pensar, si tú no pagas, ¿cómo van a tener recursos para seguir manteniendo el negocio del petróleo en Venezuela? Que literalmente eso era como que nuestra principal fuente de ingresos, y que Venezuela tiene más petróleo que cualquier otro país en el mundo, y aún así el país, como es petróleo en el mundo, no tenía gasolina porque no se le daba mantenimiento a la industria petrolera. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando la gasolina estaba en 100 bolívares, una moneda bastante... Devaluada, que no vale nada. No. En su momento cuando la gasolina llegó a estar en 100 bolívares, todo el mundo se quedó en shock. Todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Porque 100 bolívares eran 100 bolívares. No sé si era un sueldo mínimo, en verdad no sé, porque no sé cuánto era el sueldo mínimo antes de que yo creciera. Pero no era nada en teoría, no es nada. No, en su momento, 2010, 100 bolívares era dinero. No me vengas tú. Porque yo en la cantina con 10 bolívares me compraba el desayuno, un raqueti, un frappé y me daban vuelto. Ay, yo no sé, chava, yo ni me acuerdo de esas situaciones. Yo sí me acuerdo, porque yo llegaba a la cantina con 20 bolívares y yo era millonaria. Bueno, yo nunca vivía eso porque en mi colegio no había cantina. Bueno, pero yo iba al Sebas y yo no sé con cuánta plata, pero yo siempre me compraba mi milkshake. Pero no sé con cuánta plata, amigos. No tengo tanta memoria para acordarme cuánta plata me daba mi mamá. Yo sí.
Y así. Pero sí llegamos a utilizar los bolívares, Valentina y yo somos vintage. Porque hoy en día ya eso no se usa. En Venezuela ya todo está dolarizado. No, sí se usa. Pero no vale nada. Para los pasajes. No vale nada, Valentina. Sí hay, o sea, tampoco puedo decir que no hay, sí hay, pero no es un valor. Es que yo no dije que no, yo no significativo. dije que no había, yo dije que no valía. Bueno, pero en fin, el punto es que empezaron los problemas con la gasolina, empezaron los problemas con la luz, entonces ya se le atribuían más problemas de los que ya uno de por sí tenía, y empezaron otras marchas más. ¿Qué pasó con esas marchas? Creo que yo no estaba, ¿no? Ah, bueno, No, es que no, cuando, no. es que, no, Claro, cuando empezó a irse la luz y empezó otra vez el peo, un señor que se llama Juan Guaidó agarró y dijo, no, te saltaste un temazo impresionantemente largo. ¿cuál? Valentina, yo sí viví la gasolina. Yo me acuerdo que mi papá tenía que hacer colas de gasolina y bachaqueaban la gasolina, porque esa fue otra, que también empezaron a bachaquear la gasolina. Pero de la nada, en Venezuela pasó de todo. Uno creía que ya no podía vivir cosas más terribles de las que ya veníamos viviendo, y todo era como que progresivo, o sea, era algo malo, después algo peor, después algo peor, peor, después algo peor, 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 hasta que llegó 2021, no, 2000, ¿qué hablo? Pero 2019. si tú en 2021 ya estabas aquí. Me fumó una lumpia. Llegó 2019, marzo 2019, amigos. Un día, me voy a inventar, un lunes se fue la luz y no volvimos a ver la luz hasta el siguiente lunes. Yo me acuerdo, fue un 13 de marzo, creo que más, no, mentira, 13 de marzo no fue. Fue mayo, fue en marzo, no sé. Fue en no me acuerdo. marzo. Fue en marzo. Fue el 7. Fue en marzo, pero fueron 7 días sin luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como los puedes contar con los dedos de mi mano, sin luz. Yo vivía en un piso 9. Yo me acuerdo que mi papá tenía que bajar 9 pisos a buscar botellones de agua y subirlos a la casa para que nos pudiéramos bañar y cocinar. Y teníamos la comida en cavas, en hieleras, para que no se dañe. Fue una cosa, Dios mío, que de verdad, en ese momento mi mamá me dijo, chica, yo no aguanto, nos vamos. Porque, bueno, Pero no me salté nada porque Juan Guaidó vino antes de eso. Juan Guaidó vino después de que yo me fuera. ¿Segura? Sí. No, mentira. Él Vino. seguramente cuando yo estaba en Venezuela todavía. Bueno, por eso, él vino antes. Yo me acuerdo bien. Juan Guaidó fue en 2018, hicieron la vaina esta Pero de- no había luz cuando pasó eso. Claro que por eso te estoy diciendo, empezaron los peos de luz otra vez, empezaron los peos de la gasolina, que la gasolina aumentó demasiado, ya la gente casi no podía comprar gasolina, mucha gente ya no manejaba carros ni nada por el estilo, porque, o sea, no podía solventar. Llegó este señor que dijo, yo los voy a salvar a todos ustedes, Ay, lo y no odio. hizo nada, lo único que hizo fue hacer que la gente volviera a salir a la calle, que la gente se volviera a morir, Y se volviera a ilusionar. se volviera a ilusionar y después, Dejó el pelero. o sea, todo quedó igual, todo quedó exactamente igual, o quizás peor. Y si Juan Guaidó, tú estás viendo esto, déjame decirte que dejes de comentar cosas sobre Venezuela y sobre la democracia y sobre que apoyas la plataforma unitaria porque nadie te cree. Eres un ridículo, literalmente. Y bueno, ya después de ahí, o sea, uno pensó, no, bueno, seguimos. Fue este apagón, que no fue 7 días una vez, No. fue Fue 7 7 días 3 veces. ¿Qué hablas? Yo pasé el apagón nacional 3 veces. Yo una vez. Tú una vez, yo la pasé 3 veces. Eso yo no sabía. Yo la pasé una en casa de mi abuela, una en mi casa y otro no fue 7 días, sino fueron 3 días, que la volví a pasar en mi casa, en casa de mi mamá. Yo, la de mi abuela, que fue la What? primera. Eso no sabía. Te lo juro. Porque tú te fuiste, mami, pero yo me quedé. Y yo. Ven, yo me fui en un Dime. momento oportuno. Yo no me quería ir porque mi mamá estaba esperando que yo me graduara del colegio, pero no hubo de otra, nos tuvimos que ir, no podíamos aguantar 2 años más. Sí, también nosotros hicimos igual, lo de las cosas, o sea, de las cavas y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que yo, de repente, yo nunca en mi vida conocí los vecinos de mi abuela, hasta ese día. Ay, Después sí. me los conocí todos. Yo me conocí a todo el mundo ahí, de verdad. En Venezuela eso es otra cosa, que los vecinos son muy, muy, muy panas todos. Entonces tú, se iba la luz, pero todo el mundo bajaba a la planta baja y se ponía a chismear y a hablar y a decirle cosas tan bonitas a Nicolás Maduro, tirándole bendiciones, amor y todo lo bueno que le pudiera pasar en la vida. Y yo me acuerdo que mi mejor amiga, que Valeria, si estás viendo esto, te adoro, vivía en el edificio del frente de mi casa. Y una vez que se fue la luz, yo le grité, Valeria, te amo. Y ella me gritó, Emma, te amo. Así, en la cuadra. Y luego gritamos otras cosas que no las puedo decir acá porque mi mamá me regaña. Bueno, yo sí me acuerdo que
Esos señores bajaban la noche a la mesa del dominó, se ponían a jugar. Yo no tuve batería en todo ese tiempo, me leí un pocotón de libros. O sea, yo aprovechaba la luz del día para leerme libros y en la luz de noche estaba así. Cri, cri, cri. No sabía qué hacer, me quería dar algo. Yo me sentía cavernícola, tenía calor, nunca tomé agua fría. A mí para mí, o sea, ustedes tienen que entender que yo soy una persona que yo no puedo tomar agua caliente, no me gusta, me da fatiga. Entonces yo no tomé agua fría en 7 días y yo le decía a mi abuela, abuela, pero ¿me puedes dar un hielo? No, porque eso es para la cava, para que se conserve la comida. Mi abuela regaló un pocotón de carne molida, un pocotón de cosas de comida a los vecinos, porque ella decía, eso se me va a dañar. Pero bueno, en Manuela, como ya saben, se fue porque esos apagones. Y esa es la razón de ser que Manuela esté en este momento ahorita. Yo no, yo sí me quedé más tiempo, Yo no. porque a mí me tenían ilusionada con la canción de no hay mal que dure 1000 años, mi cuerpo que lo racista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Bullshit, porque el tipo que hizo la canción se fue uno de los primeros que se fue, y uno ahí. Pero bueno. Yo decía, esto da mucho cringe, da demasiado cringe, pero yo subía historias en Snapchat y yo ponía, no hay maduro que no se pudra y no hay cabello que no se caiga. Hashtag SOS Venezuela, de esta salimos pronto. Uno es que uno era bien feo. Dígame tú, una niña de 12 años escribiendo eso, Sí, o sea... sí. Y nosotras con política disociábamos. Nosotros lo único que sabíamos Que Maduro no servía, que Chávez no servía, que el socialismo no servía. Eso es lo único que sabíamos, pero del resto no sabíamos. Nosotras era que, bueno, pero ¿quién es este? ¿Quién es Tibisay? Ya. O Eso sea, lo supimos luego. Luego que ya entendimos realmente con bases y todo. sí, fue como y que- Emanuel y yo llegamos a tener una etapa munera, entonces eso también te ayuda bastante a como que tú querer entender por qué. Ahora, contaré, o sea, el motivo por qué me fui yo. No sé, yo soy en Venezuela, pero la gasolina se puso muchísimo peor. Mi mamá madrugaba, o sea, mi mamá iba a colas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana para echar gasolina. O sea, en la madrugada. Terrible. A veces te tenían que poner como rápidos y furiosos porque tú podías hacer una cola de esas horas y te ponchaban, que ponchar es que hace la cola y no te echan gasolina porque se acabó la gasolina. Mi mamá a veces la ponchaba y le tocaba eso. Imagínate tú pasar de toda la madrugada despierta y que al final no te echen gasolina. Y eso, Ojo, en el país con más petróleo del mundo. y eso pasó todo mi 5º año. Yo en mi 5º año, yo a veces me tenía que quedar a dormir en casa de mis abuelos, a veces tenía que llamar a la gente que vivía cerca a pedir colas, como que, hey, fulanito, mira, o sea, no tengo gasolina, me puedes venir a buscar a tal. Yo vivía, yo vivía, ustedes saben Maracaibo, yo vivía en la punta de Maracaibo, ya yo vivía bien en la Concepción, o sea, yo vivía como que doy 3 pasitos más y ya no estoy en Maracaibo, estoy en la Concepción. Pero bueno, yo me gradué, a pesar de todo. O sea, yo sí como que en cierta parte soy como que medio agradecida porque me gradué con las personas con las que estudié desde pequeña y de verdad que para mí fue como que bastante como que significativo. O sea, yo sí como que lo viví bien. Y después yo me vine 3 meses para acá y después me volví a Venezuela. En Venezuela yo empecé a estudiar en la universidad, pero como le hablamos, situación país, la gasolina fue el mismo peo de siempre, la luz fue el mismo peo de siempre, y yo había experimentado vivir 3 meses en un país donde no tenía esos problemas en ese momento, por si acaso. Disclaimer. Yo vine, Fun fact, Ecuador. yo, No comparemos Ecuador con Venezuela, pero lamentablemente estamos viviendo una situación donde se nos va la luz todos los días. Que no la estoy atribuyendo a nadie, no le estoy echando la culpa a nadie, no me van a decir veneca horrible, devuélvete a tu país si no te gusta Ecuador. Yo amo Ecuador, porque ya los leí. Y no, mi vida, no me vengas a conmigo con ese cuento. Venezuela, no, Ecuador no es igual que Venezuela. no. Pero bueno, Pero funny, es divertido. O sea, es como que funny porque yo dije, yo me vine porque no había luz. yo dije, voy a tener luz, y yo burlándome de la gente, ajá. Esto le pasó a la pendeja, ¿sabe? Esto le pasó a la pendeja. Pero bueno, nada, o sea, al final yo me vine por eso, porque hay otra cosa que el modelo y yo debatimos cómo explicar este sentimiento, pero es el sentir que probablemente no vas a prosperar en tu país
con la carrera en la cual te vas a graduar, yo pensaba como que, ok, yo voy a estudiar 4 años esta carrera, pero después, ¿qué va a pasar? Después, ¿qué voy a hacer? Porque lastimosamente, tú en Venezuela puedes crecer de 3 formas. Y ya les especificamos muy bien. Si eres enchufado, y pues tu familia tiene empresas y tal, y les va bien, porque les va bien, pues porque fueron inteligentes y supieron aprovechar cosas y anyways, o porque les has echado muchísima bola en esta vida y de verdad que eres un crack. Pero en mi caso, yo no me veía en ninguna de esas 3, y si yo tenía la oportunidad de salir, porque tengo familia afuera, porque yo no, que salir porque, loca, me fui sola del país, no, o sea, yo tenía a mi papá aquí, yo dije, bueno, vamos a echarle bolas, porque probablemente tenga más oportunidades de crecer afuera que adentro, y es una realidad que lastimosamente hay que vivir. Para finalizar este lindo capítulo emotivo, como pudieron ver, muchas emociones encontradas, vamos a decirles, aparte de todo lo que ya vivimos, cuáles fueron nuestros momentos más humildes en Venezuela, que creo que ya los dijimos todos, pero hay peores. No. Yo creo que quedarse en circunvalación 2 porque se te dañó la pila de la gasolina y los señores que venden mangos y cosas te tuvieron que empujar a la orilla en medio de circunvalación 2, que los que no son de Maracaibo es una autopista, una avenida, ¿cómo se dice esto? Principal, donde están tú, y que los señores y mami, ¡ay, flaco, ayúdame! Y pasar ahí horas hasta que nos auxiliaran. Y yo así, sudada, hasta las 8 de la noche, eso es bien humilde. Bien humilde. ¿Cuál fue mi momento humilde? Yo no, ¿qué era lo que te había dicho? Porque no me acuerdo. No sé, que se bailar, bañate con... Ajá. Mi momento más humilde fue cuando me tuve que bañar sin luz y sin agua. Lo oyeron muy bien. Me bañé sin agua. Se preguntarán, Emma, ¿cómo te bañas sin agua? Bueno, de la regadera no salía agua. De lavamanos no salía agua. De hecho, Valentina y yo tenemos un video haciendo chiste de eso, de que estábamos en mi casa porque mi primo acaba de cumplir años. Abrimos el lavamanos para cepillarnos y lavarnos la cara y no hubo agua. Y está el video. Si lo consigo lo vamos a poner al final. ¿Cómo te bañas sin agua? Bueno, les cuento. Compras un botellón, si es que consigues agua en el supermercado, buscas una olla de este tamaño, le echas el agua, la pones a hervir para que esté tibia, te la llevas a tu baño, buscas un pote de mayonesa. Que si eres una persona común en Venezuela utilizarías un pote de mavesa, es decir, de mantequilla, y si no, bueno, un pote normal, y te bañas con un pote y te echas agüita y te vas lavando todo tu cuerpo con una olla de agua y un pote. Y sin luz, con la linterna del teléfono de tu mamá o de tu papá. Ese fue mi momento más humilde. Que yo creo que las veces que yo me he bañado así... La verdad yo me divertía, porque como yo era chiquita en ese momento, yo cuando antes terminaba el agua, como que ya me había terminado de bañar y quedaba un poquito de agua en la olla, yo me metía en la olla y yo jugaba como si estuviera... Las veces que yo me bañaba, o sea, yo creo que yo no puedo decir que eso es humilde, chama, porque yo me bañé... Yo me divertía mucho. Yo me bañé muchas veces así, más de las veces que uno debería bañarse así. Yo me divertía mucho, la verdad es que como les digo, todo lo tomábamos con humor. Yo agradezco haberme bañado con olla, yo agradezco no haber tenido luz, yo agradezco haber vivido todo lo que viví en Venezuela, porque realmente yo creo que yo estoy preparada para la guerra. Si tú a mí me pones en una situación donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay comida, yo voy a saber resolver, porque yo viví en Venezuela. Es como que un campo de guerra, y tú tienes que sobrevivir, porque si no, te mueres. Pero bueno, en conclusión... Tienes que resolver, mejor dicho, porque si no te mueres. En conclusión, ser venezolanas del siglo XXI significa ser unas personas que le echan bolas a todo. A todo. Y están preparadas para cualquier todo. cambio, para todo. Tú dices, esto, vámonos, porque eso es una academia. Y nosotras estamos graduadas con certificado. Ahora, recomendaciones. Como estamos hablando de nuestro increíble país, vamos a recomendar cantantes o canciones de Venezuela. Que tú digas, qué palo. Caracas en el 2000. Una pepa de sol, con la ventana abierta, sudado, qué calor, soñando despierta. Ok. ¿Por qué? Porque literalmente demuestra todo el sentimiento de cualquier persona venezolana que quiere volver a su país cuando fue una mina de oro y el país más próspero de América Latina y de toda América, por si acaso. Bueno,
¿Y artista? Chino y Nacho. Ok. Chino y Nacho, les recomiendo Chino y Nacho, aunque ellos son medio turbios hoy en día, pero no importa. Chino y Nacho fue nuestra infancia y nadie les va a poder quitar el espacio en nuestro corazón que tienen. Exacto. Yo recomiendo Artista Lazo. Amo Lazo, me puedo casar con él. Es una persona demasiado talentosa y que de verdad que a pesar de que a él le tocó también mirar todo ese tipo de cosas, es muy exitoso. Y yo lo Gracias admiro a Dios. Y completamente. estamos orgullosas de él porque de verdad, como varios artistas, porque en Venezuela la verdad es que tienen mucho talento en el ámbito artístico, han sabido llevar el nombre de Venezuela muy en alto. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo, porque es lo que se necesita hoy en día. Ok, y canción, que la tengo aquí y no me la puedo sacar, y me da rabia, el remix que le hicieron. Bueno, el remix no, el remake, que ya le dije a Manuela cuál es mi choque con eso, pero igual un palazo es la de Valeria Carrullo, mi corazón es tuyo. Es buenísima, de verdad, los mesoneros. Mesoneros no, los mesoneros también son venezolanos, pero es de los menores. Pero los menores, hijos de Servando y Florentino, un plalazo, de verdad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Tienes algo más que decir? No. Sí, Maduro. Y lo voy a subir así, no me importa. Sin el pi. Sin el pi.